Se está debatiendo en el Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Quédate que vamos a ver artículo por artículo cuáles son todas las modificaciones y vamos a charlar sobre si esto, bueno, efectivamente sirve o si no es para tanto. Bueno, como dije hace tan solo unos segundos, este video va a tener dos partes. Primero vamos a ver la reforma como tal y segundo vamos a hablar de si sirve, si no sirve, cuál es mi opinión. Pero antes tenemos que charlar de, bueno, ¿qué es la Carta Orgánica del Banco Central, no? Bueno, básicamente es la ley que describe cómo funciona el Banco Central. Más allá de que es la ley que constituye al propio Banco Central, es aquella que establece los objetivos, es decir, qué es lo que tiene que buscar el Banco Central cuando toma medidas, las funciones, las facultades, o sea, cómo puede lograr estos objetivos, a través de qué palancas no puede lograr estos objetivos, porque evidentemente no puede hacer cualquier cosa, los límites justamente de actuación que tiene el Banco Central y a su vez la estructura como de gobierno, ¿no? De funcionarios, es decir, cómo se eligen las autoridades, cuándo se hace, con qué modalidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es una ley que de manera bastante general dice qué hace el Banco Central como institución. Así que vamos a ir directamente a las modificaciones, sin dar muchas más vueltas. El primer artículo modificado es el artículo número 3. El artículo número 3 es uno de los más importantes, sino el más importante de todos, porque es el que dice qué objetivos tiene el Banco Central. Si leemos el artículo vigente y no vamos a leer todos los artículos completos, solamente las partes que nos interesan, les aclaro por las dudas. Dice, el Banco Central tiene por finalidad promover, qué sé yo, en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Esos son los objetivos del Banco Central. Estabilidad monetaria, estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. 4 objetivos se supone que tiene el Banco Central argentino, cuando normalmente en el resto del mundo tienen 2 o 3, que son por lo general la cuestión de la estabilidad monetaria, el empleo y puede ser estabilidad financiera, o sea que no colapse el sistema financiero por alguna corrida bancaria y demás, pero suelen ser 2 o 3 y suelen ser esos. El de desarrollo económico con equidad social es básicamente, y te lo resumo, un objetivo que suelen poner gobiernos progresistas o de izquierda bastante bolcheviques, como lo es el kirchnerismo, para poder hacer cualquiera salteándose los anteriores 3 objetivos. O sea, querés salir a imprimir un montón de plata, pero no podés porque tenés objetivo de garantizar la estabilidad de la moneda. Bueno, la excusa va a ser el desarrollo económico con equidad social, porque por algún motivo de emitir un montón de plata haría que cumplas con ese 4º objetivo. Y otra cuestión muy importante también es que este nefasto artículo tiene una aclaración muy importante, y es que dice en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, o sea, le quita la independencia al Banco Central. Lo que dice es todos los objetivos que tiene el Banco Central van a ser cumplidos en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, o sea, tiene que ser compatible, si se quiere, con las políticas del Estado Nacional, lo cual, bueno, en principio no debería de ser así. Siempre se habla de la famosa independencia del Banco Central. Bueno, esto muy independiente no es. Sin embargo, en el nuevo proyecto de ley, esto vuelve a ser un solo objetivo, ni siquiera 2 ni 3, solamente uno. Es misión primaria y fundamental del Banco Central preservar el valor de la moneda. Bueno, quedó ahí claro que vuelve a ser un solo objetivo y además se quita esa nefasta aclaración de en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional. O sea, el Banco Central tiene que hacer lo que al Banco Central le parezca mejor para cumplir su objetivo. Nada de en el marco de las políticas del gobierno nacional. Lo que me llama la atención es que sea un solo objetivo y no 2 o 3. O sea, el Banco Central en principio no va a tener que fijarse en la tasa de desempleo, por ejemplo, para aplicar su política monetaria, que es algo que sí hacen la gran mayoría de los bancos centrales del mundo. O sea, pasaríamos a tener, según este artículo de los objetivos, un banco central incluso más ortodoxo que el que tiene la mayoría del mundo, ¿no? Obviamente en Argentina nunca podemos converger en lo que hace el mundo, sino que siempre tenemos que ir de un extremo al otro. En este caso es un extremo que puntualmente a mí me parece mucho mejor que el anterior, así que bueno, no me parece mal. Después, el artículo 4 tiene una modificación interesante y es que básicamente le otorga al Banco Central poder sancionatorio explícito. Esto quiere decir que le otorga la capacidad de sancionar a través del régimen sancionatorio de la Ley de Entidades Financieras, cosa que antes no podía hacer. Todo esto en el marco de la regulación de los sistemas de pagos y las cámaras liquidadoras o compensadoras. O sea, básicamente va a tener mayor poder para castigar a aquellos que no cumplan con la regulación que dicta el propio Banco Central. Va a tener más poder que antes, digamos. Luego también otra cuestión bastante interesante, y es que ahora va a ser más difícil que se puedan remover autoridades del Banco Central. Antes básicamente el Poder Ejecutivo Nacional medio que podía rajar a
a quien se le cante el orto, bajo la excusa de mala conducta o incumplimiento de los deberes del funcionario público, con el consejo previo no vinculante de una comisión bicameral presidida por el presidente del Senado. O sea, si más o menos ahí lo charlaba con el Congreso, podía sacar a cualquier autoridad del Banco Central sin haber un motivo tan concreto para expulsarlo, ¿no? Un poco que podías rajarlo por lo que se te cante el orto, obviamente con el acuerdo político necesario primero. Ahora se establece que van a ser necesarias causas específicas para poder remover a una autoridad del Banco Central. Una es, por ejemplo, violar prohibiciones del artículo 19, otra incapacidad sobreviniente, otra inhabilidades del artículo 8, otra falta grave y manifiesta derivada de hechos precisos e inequívocos contraria a la Carta Orgánica, o sea, básicamente no cumplir con la Carta Orgánica. Igual la remoción requiere aprobación de ambas cámaras del Congreso por mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. O sea, no es mayoría absoluta, sino mayoría de los presentes. O sea, básicamente es mucho más difícil y tiene que haber motivos un poco más válidos o más concretos para sacar a alguna autoridad del Banco Central, lo cual básicamente lo que hace es que dificulta que el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, el gobierno del momento, saque a una autoridad del Banco Central porque no están de acuerdo con la política monetaria que ejecuta el Banco Central. O sea, por ejemplo, no sé, un gobierno es súper expansivo y le encantaría imprimir un montón de dinero y la autoridad del Banco Central, se supone, siguiendo su objetivo que es la estabilidad de la moneda, le dice que no. Entonces lo que hace el gobierno es, bueno, saca a la autoridad del Banco Central, pone a los que le gustan a ellos y empiezan a imprimir un montón de dinero. Bueno, en principio la modificación de este artículo está para que esto sea más difícil que suceda, ¿no? Obviamente puede ocurrir, pero en principio parecieran haber más protecciones legales para que efectivamente no ocurra. Luego también hay una modificación en el artículo 12. El artículo vigente dice: el ministro de Economía o su representante puede participar con voz pero sin voto en las sesiones del directorio, y el nuevo proyecto lo que hace es eliminar esa facultad. O sea, básicamente el ministro de Economía deja de tener presencia institucional en el directorio, o sea, no va a participar. Obviamente esto es para, si se quiere, fomentar, al menos en el plano institucional, la independencia entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Obviamente que, digo, por dar el ejemplo de hoy, Caputo y Bausili, si quieren, pueden charlar porque tienen su WhatsApp. Cada uno tiene el número del otro y pueden hablar de forma totalmente coordinada sobre lo que quieren hacer. Pero bueno, en principio esto es como un límite más desde lo institucional o desde lo formal. No sé tanto de lo institucional, sino de lo formal, ¿no? O sea, en las reuniones del directorio, en esa mesa, bueno, no puede estar sentado el fucking ministro de Economía. Es eso. Luego también hay una modificación muy interesante al artículo número 14 que le permite al Banco Central hacer varias cosas, y entre ellas hacer, por ejemplo, autorizar apertura de sucursales, funciones atendiendo zonas de menor potencial económico, determinar nivel de reservas, o sea, de encajes necesario para la política cambiaria, esto calculo que se refiere a determinados grupos específicos de bancos, y establecer también políticas diferenciadas para pymes y economías regionales. Bueno, estas tres cosas se eliminan las tres. ¿Cuál es la intención de esto? Bueno, hacer que el Banco Central no pueda aplicar política regional, ¿no? Como decir, bueno, todos los bancos tienen que cumplir con esta regulación, pero como en un sector yo quiero fomentar que aumente el crédito o lo que sea, en ese sector la regulación va a ser distinta y los voy a favorecer. Van a necesitar menos encajes, entonces van a poder prestar más, o bueno, lo que sea. Por lo que veo, lo que intenta hacer la ley es que, bueno, el Banco Central cumpla estas 3-4 funciones y las haga bien, y no hacer que tenga 1.000.000 de funciones, como por ejemplo esto de aplicar política regional. O sea, me parece que no debería ser eso responsabilidad del Banco Central. En todo caso, uno podría hacer esto a través de política fiscal, ¿no? O sea, si vos querés que alguna parte del país reciba determinado fomento, bueno, que el Estado subsidie, ¿no? Se me hace que un Banco Central un poco más serio no debería tener atribuciones que antes tenía y que luego de este proyecto no va a tener. Te interrumpo un segundo. Si vos querés información económica escrita por mí, a mano, o bueno, en realidad tecleando en la compu o en el celular, todos los días, podés unirte a Daily Economics, sí, mi comunidad gratuita. Está en Telegram y en WhatsApp. Te dejo los links en la descripción. Info económica todos los días. Data fresca. Más modificaciones al artículo 14. Sí, el vigente, por ejemplo, le da la potestad al Banco Central de regular riesgo, plazos, tasas, comisiones, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados. Bueno, el nuevo proyecto lo que hace es mantiene la regulación del riesgo, de los plazos de las tasas y de todo eso, pero elimina esto de orientar su destino por medio de las exigencias, bla, 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 bla. O sea, se le quitan más atribuciones que van relacionadas a intentar mover el crédito de un lado al otro. El Banco Central tiene que aplicar política monetaria, si se quiere, general, ¿no? Para todo el país, y sus facultades son generales, ¿sí? Aplican a todo el territorio argentino, y no esto de andar aplicando política, si se quiere,
regional. Luego también tenemos modificaciones al artículo 17 y obviamente perdonen que esté leyendo, pero es que no me voy a acordar todas las palabras de los artículos de memoria. En el artículo vigente dice que el Banco Central puede tomar préstamos de organismos multilaterales, oficiales extranjeros, bancos centrales u otros entes similares, y básicamente el artículo nuevo lo que hace es agregar a bancos internacionales como posible contraparte de préstamos. Básicamente añade a más prestamistas posibles para que el Banco Central tome deuda. Esto calculo que ya en la realidad ocurría, o sea, digo, si el Estado tenía que tomar alguna deuda con algún banco internacional, bueno, la tomaba el Tesoro y después le daba la plata al Banco Central, pero bueno, esto es institucionalmente, si se quiere, un poco más transparente. Obviamente a mucha gente le puede parecer mal porque no le parece una buena opción que el Banco Central pueda tomar deuda con bancos internacionales. Yo no creo que sea muy relevante esto. Más modificaciones al artículo 17. El artículo vigente dice: permite adelantos a entidades financieras con garantías de créditos activos cuyo deudor sea el Estado Nacional para fomentar el crédito productivo de mediano a largo plazo. O sea, básicamente el Banco Central le daba plata a otras entidades financieras y la garantía de esa transacción económica, si se quiere, eran activos del Estado Nacional. No del Banco Central, del Estado Nacional. El Banco Central le da plata a un banco y le dice: bueno, si no me la devolvés, me puedes dar un activo en el que vos seas acreedor del Estado Nacional. O sea, básicamente el Estado Nacional te debía plata a vos. Entonces, básicamente el Banco Central le daba plata a un banco y en el caso de que el banco no pague, se quedaba con un activo que lo debía, o con una deuda que la debía pagar el Estado Nacional. Claro, acá tenemos un problema, y es que el Estado Nacional y el Banco Central medio que son amigos, ¿sí? Y en todo caso el Banco Central o el Estado Nacional le puede pegar un llamado al Banco Central y decirle: che, esta deuda no te la pago. Y el Banco Central le dice: bueno, no pasa nada porque son amigos. No es muy independiente esto que digamos. Bueno, la nueva carta, ¿sí?, de la Carta Orgánica del Banco Central, lo que hace es eliminar esta cuestión. Que no haya como canales en los que puedan ir y volver activos del Tesoro Nacional al Banco Central de forma tan así bochornosa. Después también hay modificaciones al artículo número 18 que dice: se puede comprar o vender a precios de mercado en operaciones de contado y a término títulos públicos, divisas y otros activos financieros. O sea que básicamente el Banco Central puede comprar cosas. Y básicamente lo que hace la nueva carta es ampliar muchas modalidades de contratos: comprar, vender, canje, pase, caución, etc. Básicamente el Banco Central va a poder comprar y vender de distintas formas más cosas. Después tenemos también una modificación en el artículo 19 que dice que supuestamente el Banco Central no le puede prestar plata al gobierno, a las provincias y demás, excepto a través de adelantos transitorios, que es una forma que tiene el Banco Central de prestarle plata al gobierno. Y bueno, básicamente se quita esa parte. O sea, no se van a poder utilizar más los adelantos transitorios. Otra modificación también que pertenece al artículo 19 es que se va a prohibir la compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. O sea, es una forma de evitar que el Banco Central, emitiendo dinero, financie al Estado Nacional, ¿no? O sea, que agarre pesos y con esos pesos compre deuda del Estado Nacional cuando éste la emite. Con pesos obviamente emitidos, ¿no? Si quiere comprar deuda del Estado Nacional, tiene que ser en el mercado secundario. O sea, comprársela a un privado que tenga la deuda del Estado Nacional y no al Estado. Entonces, con esa emisión monetaria no estaría financiando al Estado, sino al sector privado, ponele. Bueno, después también hay algunas cuestiones en el artículo 20 que básicamente permitía que existan los adelantos transitorios, esta herramienta que tiene el Banco Central para financiar al gobierno, y ponía distintos límites. Bueno, puede ser hasta el 12% de la base monetaria y no sé qué más. Y bueno, básicamente se deroga directamente el artículo. Una modificación también al artículo 24. El Banco Central obviamente carga a la cuenta del gobierno los servicios de la deuda, pudiendo adelantarlos dentro de las limitaciones del artículo 20, que es el que regula el tema de los adelantos transitorios, dentro de otras cosas, que es un artículo que directamente se derogaba. Bueno, básicamente el nuevo artículo quita esto de la capacidad que tiene el Banco Central de financiar transitoriamente el pago de la deuda con los propios fondos del Banco Central. Después también hay algunas modificaciones al artículo 33 que le permite al Banco Central hacer más cosas con las reservas. Después también hay una modificación al artículo 34 que dice que los estados contables, o sea, los informes, vamos a decir, sí, que publica el Banco Central, donde dice qué plata tiene, qué tipo de plata tiene, los activos, los pasivos y esas cosas, se elaboran según normas generalmente aceptadas, teniendo en cuenta su condición de autoridad monetaria, y básicamente se eliminó esa última oración, en realidad no la última oración, sino simplemente lo que viene después de la coma, ¿sí? Para que básicamente el Banco Central no pueda de repente utilizar criterios contables medio arbitrarios para, no sé, mostrar algo mejor de lo que realmente es o lo que sea, y que los estados contables se hagan según la norma y a la mierda. También hay un artículo muy importante, ¿sí? El artículo 38 se modifica
y lo que hace es que básicamente hoy el Banco Central, por un criterio contable, lo que hace es que en términos intuitivos, cuando aumenta el dólar, sí, y básicamente los pesos se devalúan, como el Banco Central tiene dólares, eso cuenta como si fuera una ganancia en pesos. O sea, suponete que vos tenés un dólar y el dólar en un año pasa a costar 1.000 a 1.500. Bueno, esos 500 pesos que ganó el Banco Central porque tenía un dólar y pasó de costar 1.000 a 1.500, los cuenta como ganancias, como si el Banco Central hubiera hecho un negocio con eso. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el Banco Central utilizaba esas ganancias y se las giraba al Tesoro Nacional, o sea, se las daba al gobierno. Era básicamente una forma de emitir dinero, es una forma de darle plata al tesoro para que gaste la plata, dinero obviamente emitido. Bueno, esto básicamente hoy ya no se puede hacer, va a estar prohibido, y cuando vos quieras girarle ganancias al Tesoro Nacional necesariamente va a tener que haber una venta de algún activo, no es emitir porque sí. Y además también lo que hace es que cualquier transferencia que le haga el Banco Central al tesoro tiene que ser con un motivo específico, o sea, no puede pasarle plata porque sí, sino que va a tener que tener algún motivo por el que le transfiere la plata. Y después también se deroga el artículo que habla del régimen de reservas de libre disponibilidad. Básicamente, un régimen que decía, mira, supuestamente lo necesario para que la economía funcione bien y para respaldar la base monetaria y no sé qué, es tener X cantidad de reservas. Y todo lo que está de ahí para arriba se puede usar para pagar deuda y para otro montón de cosas, que lo que hacía era que básicamente, en pocas palabras, el Tesoro, o sea, el gobierno nacional, le saque plata al Banco Central. Era para eso. Ese régimen existía para eso. Para que el Tesoro agarre y le choree reservas al Banco Central. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, que como dije recién, se deroga. O sea, esto en principio no se va a poder hacer más. Ahora, yendo con la segunda sección del video, que va a ser bastante corta, la verdad, porque creo que es bastante intuitivo lo que quiero decir, y es, bueno, ¿esto está bueno o está mal? ¿Sirve o no sirve? Bueno, la norma así, digamos, vista fuera de contexto, o no sé si fuera de contexto, pero vista, digamos, en términos estrictamente normativos, obviamente que es mucho mejor que la que tenemos ahora, es buena y es necesaria. Claramente el Banco Central tenía permitido hacer un montón de cosas que no tiene que tener permitido hacer. Lo único capaz que a mí me hace un poquito de ruido es eso de los objetivos, que no esté el empleo como objetivo, como está en todos los bancos centrales del mundo, o bueno, muchos de los bancos centrales del mundo, pero obviamente que prefiero toda la vida esta carta a la anterior, que tenía eso de fomentar la economía con distribución y equidad y no sé qué mierda, what the fuck. Así que claramente la norma es muy buena, le da mucha independencia al Banco Central, más de la que tiene hoy, y hace que, bueno, la institución argentina, Banco Central, sea un poquito más seria y creíble, y por lo tanto esto termina impactando en el valor de la moneda, ¿no? Que es básicamente deuda del Banco Central. Y si a vos te debe plata a alguien, obviamente que preferís que te deba plata a alguien con mucha credibilidad que un rancio que se la pasa estafando a todo el mundo, como es el Banco Central. Ahora, mi problema con esta ley es un poco su utilidad real, en el sentido de que me da la impresión de que la independencia del Banco Central no depende de cuestiones normativas en Argentina, sino de voluntad política. Es decir, esta norma, si gana el peronismo, la derogan y a la mierda. Bueno, no la derogan, la modifican. Ponen otra vez la carta orgánica de antes y ya fue. Claramente no es tan sencillo, obviamente van a necesitar aprobar esto en el Congreso Nacional. Eso tal vez les lleve un tiempo, tal vez no lo puedan hacer. Y está claro que para que un país sea serio y para que haya voluntad política de hacer las cosas bien, primero tienen que existir las leyes que te permiten hacer esas cosas bien. O sea, evidentemente la carta orgánica del Banco Central sirve. El punto es, me da la impresión de que en Argentina sacar leyes para blindar cosas no las blinda, porque el hecho de que estén blindadas o no depende de la norma, sino depende de la voluntad política en muchos casos. Y se me hace que el Banco Central y el valor de la moneda y demás es una de esas cuestiones en la que la voluntad política es fundamental y explica el 80% de la evolución de la cuestión, y la norma es, bueno, apenas simplemente un detalle que está ahí al costado y que tampoco le importa a nadie. Y además es una norma que es hasta cierto punto irrelevante en el caso de que Milei reelija, ¿no? Un poco en el margen, obviamente, que va a atar más al gobierno, porque tal vez le impide hacer cosas que el gobierno está haciendo, pero en principio son modificaciones en el margen, ¿no? O sea, esta ley obviamente es importante y va a ser muy importante en el caso de que gane el peronismo o de que gane algún gobierno progresista medio heterodoxo. El problema es, en el caso de que gane un gobierno progresista medio heterodoxo, muy probablemente sea el peronismo, y si es el peronismo, no le va a costar demasiado llegar a tener los acuerdos necesarios en el Congreso como para derogar esta ley, ¿no? Entonces, es como que me parece que está muy bien, me parece que es necesaria, pero no termino de encontrar el escenario en el que por esta ley se blinda lo que se quiere blindar, sino que en el caso de que se blinde lo que se quiere blindar, siempre va a ser por cuestiones de voluntad política. Entonces es como que la banco, está bien, o sea, quiero que esta ley exista, lo que cuestiono tal vez es su relevancia o su nivel de relevancia. Es relevante, pero ¿qué tan relevante es? Eso tal vez es lo que cuestiono, pero de nuevo, me parece bien que exista. Así que bueno, nada, te dejo el link para que te unas a Daily Economics, donde ahí hacemos análisis económicos todos los días, con mucha más frecuencia que en YouTube. Es mi comunidad gratuita de Telegram y de WhatsApp, así que nada, te puedes unir ahí con los links que te dejo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compartilo
y hace todas esas cuestiones, ¿sí? Para que el algoritmo se dé cuenta de que te gustan los videos y por lo tanto recomiende a más personas y yo siga haciéndolos, los videos. Muchas gracias por hacerte miembro de YouTube o de Patreon para aquellos que lo sean, y recuerden sí que los miembros tanto de YouTube como de Patreon me pueden hablar por Instagram y los meto al grupo de WhatsApp de miembros, así charlan entre ustedes. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Muchas gracias por ver y como siempre te mando saludos.